Bueno, pues lo dicho, agradecer al Museo Picasso y sobre todo además que mi presentación sea tras la de Carlos, porque yo creo que van a ser muy coincidentes en cuanto a ese concepto de el equilibrio que los gestores de patrimonio tenemos que trabajar entre lo que es la conservación de patrimonios extremadamente frágiles y el disfrute de todos los ciudadanos. El Museo Nacional Centro de Investigación de Altamira, que se creó en 1979, tiene encargada la gestión integrada de la cueva de Altamira. Es decir, que es responsable de su investigación, de su conservación y de la divulgación de sus valores. Yo creo que la cueva de Altamira no necesita presentación, es una joya del arte rupestre paleolítico europeo y conocida internacionalmente, y como bien decía, es un patrimonio especialmente frágil. Desde que se creó el museo en 1979, pues principalmente la misión que ha tenido es conservar este bien tan frágil. Es por eso que desde 1982, que se reabrió la cueva a la visita pública, siempre ha sido necesario limitar el acceso. Es decir, aquí tenemos que entre 1962 y el año 2002 solo podían acceder a la cueva de Altamira 8.500 personas al año. Después hubo un periodo prácticamente de una década que permaneció cerrada absolutamente al público por razones de conservación, y tras un programa de investigación para la conservación preventiva de la cueva y la implantación de un plan de conservación preventiva, desde el año 2013 el régimen de visitas a la cueva de Altamira es de 250 personas al año, que implica solo 5 visitantes, una vez por semana, que han de entrar con una indumentaria definida, la que vemos ahí y a la que estamos todos acostumbrados tras la pandemia, con iluminación portátil, iluminación siempre LED y con un tiempo de estancia limitado a 37 minutos, de los que solo 8 minutos se puede permanecer en el interior del techo de polícromos, que es la sala más conocida, donde están los famosos bisontes, pero que a la vez es la sala también más frágil. Esta limitación no siempre se ha entendido y creo que es importante que planteemos el porqué de esa fragilidad extrema de la cueva de Altamira. Lógicamente, en primer lugar, tenemos que reseñar lo que son los factores naturales, empezando por la geología. Casualmente la cueva de Altamira es una cueva vieja, geológicamente hablando. Se trata de una cueva que está prácticamente en proceso de colapso y por lo tanto es inestable. Por otra parte, el arte rupestre tiene una composición, el arte rupestre paleolítico, una composición muy básica, que son los pigmentos naturales, es decir, el carbón vegetal y el óxido de hierro, el ocre, para el color rojo, mezclado simplemente con agua y aplicado sobre la pared, sin ningún tipo de aglutinante. Y a esto además se suma que en el techo de los polícromos, como tenemos en esa imagen central, la pintura está en el techo, de ahí que se llame techo de los polícromos en vez de estar en las paredes. Con lo cual, bueno, pues hay un componente de gravedad, obviamente, que también influye en su extrema fragilidad. Pero es que además todo ello está inserto en una caverna, en una cavidad, en la cueva, y hay una serie de condiciones que derivan pues, de esa ubicación, ¿no? Como puede ser la extrema humedad. Prácticamente todo el año está la cueva saturada, casi al 100%. También la filtración de agua de lluvia, lógicamente, al encontrarse en un techo, filtra el agua de lluvia desde la superficie hacia el interior, y luego la proliferación de microorganismos, es decir, el mundo bacterias, hongos, etcétera, y los macroorganismos. Es decir, que hay una serie de factores que sin duda son los más difíciles de controlar, que le hacen especialmente frágil. A esto hay que decir que la cueva de Altamira, lógicamente, estuvo durante milenios muy bien conservada porque estaba absolutamente aislada del exterior durante milenios. Es decir, hace unos 11.000 años hubo un derrumbe de su gran boca de acceso que la dejó completamente sellada hasta su descubrimiento en 1879 por don Marcelino Sánchez Autúola. En el momento que la cueva se abrió nuevamente, empezó a hacer ese intercambio de energía con el exterior,
y por lo tanto todos esos factores naturales, digamos que pues, se agravaron, ¿no? Esos procesos de deterioro derivados de los factores naturales. Pero a ello también hemos de sumar lo que son los factores antrópicos, es decir, los que nosotros mismos desde el descubrimiento hemos generado. En primer lugar, todas aquellas acciones que se hicieron para frenar la inestabilidad geológica, como vemos aquí, rellenar grietas con cemento o construir muros artificiales a lo largo de toda la cavidad para darle mayor estabilidad. Incluso vemos en la imagen que hubo durante la segunda década del siglo XX, se puso incluso un apeo para sostener el techo de polícromos. Todo esto fue muy perjudicial, sobre todo porque se transformó radicalmente el interior de la arquitectura cavernaria y por tanto esa estabilidad ambiental en la que las pinturas se habían preservado durante milenios se vio completamente quebrantada. Es decir, la circulación del aire, su humedad, su temperatura natural y cómo todos esos factores, incluso los gases del interior de la cueva circulan por la cavidad, pues se vio completamente alterada al hacer esta construcción. En la imagen lo que vemos es la planta original en la parte de arriba, luego pues vemos en la segunda imagen algunos de los derrumbes y luego cómo es la planta hoy con todo ese interior macizado, es decir, completamente transformada su planta. Y a eso incluso le debemos de sumar la influencia del entorno, de las actividades que se han ido desarrollando en su superficie. En la imagen lo que vemos es una vista aérea de los años 70, en el que vemos dibujada la cavidad y cómo encima había construcciones, pasaba una carretera prácticamente por la vertical de la cueva, había incluso una granja en el que los vertidos de las vacas, que era particularmente una granja de vacas, pues lógicamente filtraban al encontrarse en toda esa área impluvial de la cavidad. Y sin duda alguna hoy pues también el cambio climático es un factor que podemos considerar un factor antrópico que le está afectando. A eso, a todos esos factores, también hemos de sumar lo que sucedió hasta el año 1979, cuando se asume la titularidad de la cueva y se cierra al público, que fue la sobreexplotación turística que sucedió en el siglo XX. Bueno, como vemos en pantalla, llegaban a entrar al interior de la cavidad, una cavidad relativamente pequeña, hasta 200.000 visitantes al año, más allá de que pues se realizaron muchas modificaciones también en su interior, construcción de pasadizos, de escaleras, la instalación eléctrica, todo para hacerlo más cómodo a la visita pública. Todos estos son los factores que influyen en que en la actualidad la cueva de Altamira, debamos decir que es un bien especialmente frágil y que debemos tener en cuarentena precisamente para su mejor preservación. El objeto de mi charla, que es la reproducción, ¿no? La réplica exacta, la neocueva, parte del año 2001, cuando se pone en marcha, se inaugura, digamos, el programa museológico para el nuevo Museo de Altamira, que influye en todos los factores y en todas las funciones que cualquier museo debe hacer y en todo aquello que afectaba al patrimonio. Es decir, por ejemplo, se adquieren nuevos terrenos de manera que es posible eliminar la carretera o es posible eliminar esa granja de la que antes habíamos hablado, ampliando así muchísimo más el entorno de protección de la propia cavidad y eliminando todos esos factores exógenos que le influían perjudicialmente. Pero, y aquí tenemos ese perímetro de protección. Pero a la vez, dado que las visitas a la cueva en ese momento ya estaban limitadas, otro de los puntos importantes del proyecto fue la necesidad de poner en valor el monumento, la cueva de Altamira, de una manera que no pusiera en riesgo su conservación. Es decir, poder seguir manteniendo en ese momento las visitas limitadas a la cueva, a esas 8.500, 10.000 personas al año, pero además facilitar la posibilidad de conocer el arte de Altamira a través de una réplica. Con esto enlazamos fenomenal con la charla de Carlos, porque además él ha contado muy bien el proceso técnico que prácticamente yo podría
contarlo de la misma manera en cómo se hizo la reproducción de la cueva de Altamira, una réplica exacta a partir de un escaneado y después un fresado, etcétera, etcétera, y se creó lo que llamamos la neocueva de Altamira. Esa era una imagen de la boca de entrada y esta es una imagen de la sala principal del techo de los polícromos. ¿Cuáles son los valores fundamentales que tiene la neocueva de Altamira? En primer lugar, hemos de decir que reconstruye la Altamira paleolítica. Es decir, la neocueva de Altamira tiene la misma forma y las mismas dimensiones que tenía la cueva en el Paleolítico Superior, cuando ésta fue habitada y pintada, y por lo tanto elimina todas esas modificaciones que se introdujeron tras su descubrimiento. De esta manera nosotros podemos entender el espacio habitado y el espacio de arte de una manera mucho más correcta que incluso visitando la cueva original. En segundo lugar, al tratarse de un facsímil, podemos socializar el conocimiento de una manera pues mucho más dinámica, introduciendo recursos para los visitantes, de manera que podemos explicar allí cómo era la vida cotidiana, porque la cueva de Altamira, además de un espacio de arte, era un espacio de vida, era un lugar habitado, y también, lógicamente, pues, el presentar ese espacio para el arte. Y además, pues todo ello, lógicamente, en su momento tuvo un programa de investigación detrás que incluso, por ejemplo, nos permitió reconstruir esa gran boca de entrada que se derrumbó ya en época paleolítica y, por lo tanto, presentarlo a los visitantes tal y como la cueva sería en ese momento. Y además, la visita a la cueva de Altamira incluso permite conocer el arte, más arte, que la visita a la cueva, un poco también en la línea de lo que decía Carlos, ¿no? De ahora cuando van a reconstruir la tumba con otros fragmentos en otros sitios. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es facilitar el que se pueda ver el arte que en la visita a la cueva pues no se visita, pues porque es en zonas un poco más inaccesibles, como puede ser toda la parte más antigua, es decir, el arte más antiguo del propio techo de los polícromos, e incluso el arte más profundo, que es la última galería, que es la galería final, donde se albergan esos signos magníficos o las también conocidas máscaras de la cueva de Altamira. En resumen, la neocueva de Altamira es un vehículo de información. Como nos gusta decir a nosotros, es un libro abierto para conocer el arte y la vida cotidiana en Altamira, reconstruyendo esa Altamira original, no cómo ha llegado el monumento hasta la actualidad. En sí misma, lo que es la neocueva no es que mejore la conservación per se, no mejora la conservación del original, pero sí tenemos ese registro digital del que antes hablaba Carlos, y además podemos satisfacer el interés por conocer Altamira sin poner en riesgo el visitando el original. Así, pues un dato bastante significativo es que más de 5,5 millones, más de 5,5 millones de visitantes han conocido Altamira desde la inauguración de la neocueva en el año 2001, cifra que ya ha superado el número de visitantes a la propia cueva de Altamira desde que se tiene registro, que es desde los años 50. Estoy de acuerdo con Carlos, que también lo ha mencionado, por eso me ha hecho mucha gracia, ¿no? Y digo, mira qué bien ha cuadrado nuestras presentaciones, en que la emoción de visitar un sitio original pues es patrimonio de esa visita al original. Pero sí que es verdad que desde el Museo de Altamira y a través de la réplica de la cueva, de la neocueva, tenemos el reto de también el poder emocionar a los visitantes a través del conocimiento. Y ahí está. Muchísimas gracias a todos y que vaya muy bien el resto del seminario. Gracias.